Y esta hermosa mañana, el Señor, como bien decía yo, empezó a poner los elementos y le dio una palabra a un hermano y dice: y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es una expresión de los que viven en mi casa. ¿Quiénes son los que viven en mi casa? Aparte de los inquilinos. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Mi esposa, mis hijos. ¿Qué son ellos? ¿Perdón? La familia. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Porque yo y mi familia serviremos al Señor. Y la familia en el reino de Dios es un pilar importante para poder expandir ese reino. Cada uno de los miembros de la familia tiene un rol que cumplir en el reino de Dios. El Señor desde ya venía preparando ese ambiente y esta mañana yo quiero compartirles la familia en el reino de Dios. Si trae su Biblia, acompáñeme a leer Hechos 16:31, por favor. Y veamos qué es lo que dice el Señor aquí. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero iniciar con el verbo tú, con el pronombre tú, con la primera persona. Cuando dice tú, ¿a quién piensa usted que se refiere? ¿A los ancianos, a los líderes, a los coordinadores de iglesia en el hogar? ¿O a quién considera usted que se refiere esa primera persona tú? ¿A quién? A mí, a nosotros, a cada uno de ustedes en lo individual. Si tú crees, tú y tu casa serán salvos. El primer paso en el reino de Dios es creer. Estaba por allá atrás y se acerca a un hermano y me dice: aquí está Andrea, por quien hemos orado desde hace mucho tiempo, en donde el diagnóstico del médico eran reservados, en donde estuvo internada no sé cuántos días, en diciembre, en enero, en febrero. Pero su casa no dejó de creer, pero su casa no dejó de orar. Y los hermanos que estaban alrededor de ella no dejaban de clamar al Señor. Aunque no la visitaran, seguían clamando porque creían. Y hoy está acá con nosotros, dando testimonio de las cosas preciosas que el Señor hace. Amén. Dígame usted si eso no es reino. ¿Sí? Esas cosas son las que pasan en el reino, porque en la vida común para el médico era decir: es que no tenemos certeza de lo que pueda pasar. Pero en el reino de Dios es creer. En el reino de Dios es creer y aferrarse. Y entonces, a través de nosotros, a través de ti, a través de mí, nuestra familia puede ser salva. No quiero entrar en anterioridades, veces que me ha tocado compartir al respecto de la familia, porque siento que el Señor está trabajando conmigo al respecto de eso. Y estaba recordando algunas notas y estamos muy claros que la familia es la base de la sociedad. Y que muchos de los ataques hoy en día van dirigidos directamente a la familia, porque la intención del enemigo es separar familias, es crear conflicto. El propósito de Ministerios Verbo es discipular a las familias de nuestra ciudad hasta que alcancen la madurez en Cristo, ejerzan su ministerio en la iglesia y su papel en el mundo, de tal manera que Dios sea glorificado y exaltado. La visión del ministerio tiene que ver con la familia.
Ministerios Verbo está enfocado en la familia. Nos apasiona la familia. Tenemos reuniones de mujeres, de jóvenes, de señoritas, de jóvenes adultos, de matrimonios. Estamos involucrados en lo que gira alrededor de la familia, porque el Señor está interesado en traer familias a su reino. Entonces la visión es poder tocar la puerta de esas familias. Y le tengo una noticia. Quizás no se ha dado cuenta, quizás logremos pensar que no somos parte, pero déjeme decirle que si ya está acá, es parte de esta visión. Si usted está acá esta mañana, déjeme decirle, y si no ha entrado en el papel, quiero que piense un momento en eso. Usted y yo somos parte de esa visión. Usted y yo estamos llamados a discipular familias. Usted y yo estamos llamados a que lo que gira alrededor de nosotros sea alcanzado para la gloria y honra del Señor y su nombre sea exaltado, como dice la visión. Y es que hablar de la familia a veces puede ser un poco controversial, porque nosotros en nuestra individualidad escogemos a nuestra pareja, pero no se ha puesto a pensar que usted no escogió su familia. Usted y yo nacimos en una familia con un propósito. Usted y yo nacimos en una familia porque al Señor, en su infinita misericordia y en su infinita gracia, así le pareció. A veces usted, no sé si hubiese querido nacer en alguna familia alemana, holandesa, no sé. Pero déjeme decirle que nació en un lugar precioso, con un clima hermoso, en donde usted no sabe si ponerse suéter, si llevar paraguas o no, porque así es nuestra hermosa Guatemala, país de la eterna primavera. Usted va a la costa y hay un gran sol y de repente llueve, o de repente va para Cobán y está el famoso chipichipi, y aquí estamos. Aquí es donde el Señor nos puso para alcanzar esas familias. Así que usted y yo, déjeme darle la noticia. Si ya lo sabía, gloria a Dios. Si usted está subido en el barco, gloria a Dios. Y si no, esta mañana puede subirse. Puede subirse al barco de la visión de Cristo, de alcanzar familias. Decía la palabra que el Señor ha puesto dones y talentos para hablar. Mujeres, decía en particular la palabra. Yo conozco a una amiga que en una oportunidad me decía, es que mira, la verdad que a mí me cuesta poderme expresar. Y siento que es muy difícil que yo le pueda hablar a alguien y poderle evangelizar y poderle decir. Entonces le decía yo, si tú crees en el Señor y que lo que el Señor te va a poner cuando tú tengas que hablarle, pues tú solo déjate llevar. Creo que no voy a poder, me decía, y así quedó durante la pandemia. Como estuvimos encerrados, me encuentro con la noticia que estuvieron evangelizando a todos los que vivían en el sector. ¿Qué le parece? Y que la iniciativa la tomaba ella, yendo a buscar a los vecinos y decirles, mire, este es un buen tiempo para que podamos orar y darle gracias al Señor, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y cuando me contaba, yo le hacía referencia y le decía, pero ¿tú qué hiciste? No, es que yo no hice nada. Solo creí y me dejé usar por el Señor y alcanzaron familias en el condominio donde vivían, para gloria y honra del Señor. Así que si tú piensas, si tú sientes que a veces no puedes expresar lo que sientes en tu corazón por lo que el Señor te está poniendo y hablándole a alguien,
déjame decirte que lo que tienes que hacer es orar y decirle al Señor: yo solo quiero ser ese canal de bendición. Y el Espíritu Santo es el que va a hablar por ti. Porque nosotros como personas y como hombres no podemos cambiar nada. Yo no conozco a alguien que con sus palabras, que con su intención, le haya hablado a alguien, a alguna familia, y esto haya cambiado. Porque si el Espíritu Santo, si el poder del Señor, si su gracia y su misericordia no va, nada va a pasar. Así que lo animo, lo exhorto a que se suba a la visión de discipular a las familias. Porque la familia en el reino de Dios juega un rol importante. ¿Cómo podríamos nosotros saber si el reino de Dios está establecido en nuestra familia? ¿Cómo podemos nosotros establecer ese reino? Es ganar una generación para Cristo. Cuando nosotros somos de Cristo, no podemos hablar de otra cosa. Y esa es una característica muy particular de Verbo, de Ministerios Verbo. A donde usted va con sus amigos, con sus amigas, en la universidad, en las reuniones de hombres, en el negocio, usted no puede hablar de otra cosa que no sea Cristo. ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿No se ha dado cuenta de eso? Es cierto que hablamos de muchas cosas, pero cuando usted está enfocado en Cristo, usted no puede hablar de otra cosa. Yo he tenido el privilegio de, en mi trabajo, por la oportunidad que me dan, de poder hablar de Jesús, de poder expandir el reino. Y a veces hasta bromas laborales me hacían, porque decían: dígale a Marvin, no coman porque Marvin va a orar. No hagamos porque no iniciemos el año si no ha venido Marvin para que ore. Y un día decidí no participar. Le dije a mi jefe: ¿por qué no le damos la oportunidad a alguien más? Y entonces se quedó mi jefe extrañado, así como: pero ¿y a quién más le vamos a decir? Y resultó que en la empresa hay otros compañeros que son cristianos. Mire usted, que si yo no me quedo pausado no nos damos cuenta, porque a veces en el reino de Dios pasamos medio desapercibidos. Mientras no me noten, mejor. Mientras que sí está bien la visión, pero es que mientras yo participe menos, mejor. Entonces es ganar tu generación para Cristo hablando. Y muchas veces no necesitamos hablar, necesitamos actuar. Porque las acciones a veces dicen mucho más que lo que podamos expresar. Conectar tu generación con Dios y continuar que nuestra generación siga los caminos de Dios. Sé que aquí hay muchas familias que han nacido en los caminos del Señor. Sé que también aquí hay muchas familias en las cuales en el camino hemos reconocido al Señor. Yo soy una de ellas. Mire lo que dice Proverbios 6:20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Hoy estoy en ese rol, en ese papel. María Fernanda y Ian Samuel tienen 2 años. Y a veces nosotros con mi esposa pensamos y decimos: ¿será que ya es tiempo de empezarles a enseñar y de instruirles? Y solitos nosotros después nos contestamos: pero si desde hace mucho tiempo era el tiempo. Ya llevamos 2 años prácticamente en la carrera. Y entonces la pregunta no es cómo lo estamos haciendo, sino qué estamos haciendo. Y para mi sorpresa es que los dos, en su extrovertidos que son, levantan sus manos. Me cuenta mi mamá que en esta semana el nene se cayó y se golpeó, y dice mi mamá: eso es
historia que me cuenta mi mamá, que la nena se acercó y le puso una mano y la otra levantadita, y dice mi mamá que le empezó a decir unas cosas. ¿Qué? No sé, dice mi mamá. Y nosotros con Liz decimos, bueno, definitivamente que está orando por Samuel. Y entonces ella ve a sus papás alabar y adorar al Señor, y ella entra en el papel y levanta sus manitas. A tal punto que les cuento esto, a tal punto que un día estábamos en Miraflores por algunas situaciones que teníamos, y en el tercer nivel había música. Y pasamos en el tercer nivel ustedes y María Fernanda levantando sus manitas con el hermano Vicente Fernández. Entonces le digo yo, no mi amor, eso no, aquí no es. Pero ella miraba a la gente y miraba la música y ella levantaba sus manitas. Entonces, sé que hay muchos papás, padres de familia aquí, que serían incontables las horas por las que oran y claman al Señor por sus hijos. Sé que hay hijos aquí que claman al Señor por sus papás. Sé que hay familias aquí que le claman al Señor porque haya una unidad familiar. Mire ustedes, cuando uno es joven, adolescente, como los que salieron ahorita, con el primer sueldo, si están empezando a trabajar, cree uno que domina el mundo. Porque nunca en su vida ha tenido la oportunidad de tener 10, 12 billetes de a 100. Entonces eso es muchísimo. Y entonces cuando uno recibe su primer sueldo, cree uno ser el dueño del mundo y decir ahora sí. Pero los que ya estamos aquí y pasamos esa experiencia, sabemos que no es así. Cuando yo hablaba y pensaba al respecto de esto, yo le decía al Señor, que realmente se ha apagado un poco el fervor de la familia, que realmente se ha apagado un poco el interés por ir todos juntos a un mismo lugar. Y aquí hay papás de jovencitos y adolescentes que ya están en la facultad de opinar, de decidir y de razonar, y le dicen, ¿a dónde vas? ¿A la iglesia en el hogar? No, yo me quedo cuidando la casa. No, es que mira, pobrecito el perrito, yo me voy a quedar con él. Y nosotros como padres a veces cedemos a eso, porque decimos, si no, pobrecito, mejor que se quede. Pero déjeme decirle que si, como dijimos al principio, usted y yo no nos sumamos a esa visión, la pregunta sería, ¿y entonces a ellos quién los va a discipular? Y entonces a ellos, ¿quién les va a enseñar? Y entonces a ellos, ¿quién los va a instruir? Yo no digo que sea obligado, porque usted sabe que obligado se vuelve más complicada la cosa. Pero lo que sí digo, lo que sí creo es que busquémosle la forma. Busquemos el momento, pidámosle la sabiduría al Señor y en decirle, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo al partido, pero tú vienes conmigo a la iglesia en el hogar. Y no es que sea una negociación, sino que usted está haciendo una estrategia. Porque entonces cuando usted va al partido, cuando usted va a lo que le gusta, los juegos, entonces usted se está dando cuenta de cuál es lo que gira alrededor de sus hijos, de esa generación, qué es lo que está influyendo. Porque así es como funciona la familia. Pero si nosotros en algún momento cedemos esa parte, ¿quién continuará esa generación? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Las redes sociales
Los juegos hoy en día en línea, mire, son una maravilla. Se conectan de otros países y tienen comunicación con nuestros chicos. Porque la tecnología de verdad que nos rebasó en algún momento, de verdad. Pero nosotros debemos ser fiscalizadores de ese tiempo y de ese momento. ¿Por qué? Porque el amor del Señor hacia nuestra familia es eso, que nosotros podamos estar pendientes de ellos. Yo esta mañana quiero resumirle en 3 puntos. Quizás hay más, quizás hay menos, quizás usted ya los pone en práctica, quizás usted es parte de esto, pero yo quiero animarle y refrescarle en 3 puntos para establecer el reino de Dios en tu casa. Si esto está pasando en este momento, gloria a Dios, no desmayes. Si esto está en proceso en tu casa, sigue adelante. Y si esto no es parte del proceso en tu casa, en tu familia, quiero animarte a que lo puedas establecer. Debes ser un intercesor, una persona de oración. Como ya dije, sé que aquí hay muchos padres de familia que le claman al Señor por la vida de sus hijos. Y sé que muchos hijos claman al Señor por la vida de sus padres. No nos cansemos de orar. No se canse de orar. No se canse de buscar al Señor en su intimidad. Involucrarse en el servicio a Dios. Mire, ya dijimos, y muchos de nosotros, esto solo es un paréntesis, sabemos que nuestros hijos imitan lo que hacen sus padres. Eso no lo digo yo, eso no lo descubrimos hoy, eso es algo real. Así como nosotros hablamos, así se van a expresar nuestros hijos. María Fernanda decía su palabra por ahí que estábamos viendo de dónde salió. Porque yo no la digo, su mamá no la dice, su tía no la dice, su tío no lo dice, pero ella sí. Y cada vez que sentíamos que le iba a decir, la pellizcaba yo. Porque ellos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros nos involucramos en el reino, en las cosas del Señor, ¿qué cree usted que va a pasar? Se van a involucrar. Y tercero, tener un altar familiar. Y vamos a entrar a algunos puntos de estos 3 puntos. Una persona de oración, un intercesor. Ese es el punto de partida. Es el fundamento, el secreto para que el reino de Dios venga a tu familia. Yo no le digo a Lisbeth, a Samuel y a María Fernanda, yo estoy orando por usted. Yo no les digo eso. Yo oro por ellos. Yo oro por mi generación, yo oro por mis hermanos, yo oro por mis tíos. Y no le digo a mi tío, mire tío, ¿qué tal, cómo está? Hoy oré por usted, no. Y sé que usted tampoco hace eso. Y sé que a veces se cansa, porque a mí me ha pasado. A veces uno se frustra de orar por su familia. Ay, perdón. Y a veces uno entra en ese espacio y deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque está molesto. ¿Por qué? Porque siente que no es el momento y deja de hacerlo. Pero mire que dice Mateo 6:33, todos nos lo sabemos de memoria, amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Primeramente buscar el reino, primeramente buscar al Señor. Ese es el primer fundamento para poder establecer el reino de Dios en tu casa. Si esto está pasando, gloria a Dios. Si esto está en proceso, ánimo. Si esto no es parte de tu casa, esta mañana te animo, te exhorto a que empieces a poner la primera piedra angular, el fundamento, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas serán añadidas. Yo debo de ser un líder espiritual en mi casa. Y esto no tiene que ver con ser hombre, mujer. Esto tiene que ver con la intencionalidad de tu casa. Esto tiene que ver con la intención en tu casa. Tú, mujer, que el Señor te ha dado dones y talentos preciosos, cosas invaluables, que son capaces de hacer muchas cosas a la vez cuando nosotros solo somos capaces de hacer una, porque yo ya lo intenté,
le bajo volumen al radio cuando me voy a parquear, no sé por qué. Pero ustedes, mujeres preciosas, pueden hacer muchas cosas a la vez. Y entonces debemos ser en casa, cada uno de nosotros, un líder que lleve la batuta, que lleve la iniciativa de poder orar. Y acompáñenme en Job 1:5, en donde es un ejemplo muy claro de cómo interceder por la familia. Desde el 4, y dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y el 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea las fiestas, Job enviaba y lo sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Mire esta parte: porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dando una cobertura a su familia, a sus hijos. Dice que lo hacía ¿cuánto? Todos los días. Señor, te pido perdón si mis hijos blasfemaron contra ti, no hicieron lo que dijeron que iban a hacer, no son ejemplo. Señor, ten misericordia de ellos y te pido perdón. Todos los días. Todos los días. Y nosotros a veces empezamos con un ritmo de maratón, pero la meta inalcanzable, porque nos cansamos en el camino, por alguna razón. Esta mañana es para animarnos, esta mañana es para exhortarnos y para meditar en esto. Servicio a Dios. El reino de Dios no es una religión, es una relación. Por eso debemos enseñarles a amar a Dios, pero también a servirle. Involucrarlos, entre paréntesis, según las edades, en el servicio a Dios. Muchos chiquititos por ahí de sala cuna de Verbo Kids son los próximos de multimedia, son los próximos ujieres, son los próximos que van a predicar aquí, son los próximos. Es una generación próxima. Pero ahorita la edad de ellos es estar en kids, en sala cuna y aprender. Y los jóvenes de ahí abajo, entre 12 a 14 más o menos, están en la edad de recibir, pero muy pronto van a dar el paso. Muy pronto van a dar el paso a estar acá. Entonces es importante que ellos nos vean servirle al Señor. De verdad que es importante involucrarnos en el reino del Señor, en su servicio. No esperes que el reino de Dios venga a tu hogar o a tu familia si tú no estás dispuesto a involucrarte en el servicio dentro del reino. Y pido perdón de todo corazón si de verdad alguien se pudiera sentir ofendido con esto. No es nuestra intención hacer sentir mal a nadie acá. Nuestra intención, nuestro deseo es motivarle. Nuestra intención y nuestro deseo es animarle a que esos dones y talentos sean usados e involucrados en el reino de Dios. Pero necesitamos sumergirnos en el servicio. Mire lo que dice Josué, lo adelantaban. Por eso decía yo que los elementos están servidos, que el Señor ya estaba obrando antes que yo estuviera acá, y yo no hablé con el hermano, tengo días de no saludarlo. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Y en la versión que leía decía: pero yo y mi familia serviremos al Señor. Primera de Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sé que para muchas familias en donde no hay una misma línea de servicio, en una misma línea de identificación, es complicado. Yo tengo unos amigos que así están. Ella pertenece al ministerio Verbo Sur y su esposo a la comunidad Esquipulitas. Y cuando he tenido la oportunidad de hablarles, le digo: ¿y cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y a los nenes a dónde van o no hablan de eso? No, fíjate que ahí estamos, se lo lleva un domingo él, un domingo yo. Mira, le digo yo, dice que los amigos que son de verdad se dicen las cosas como son. Y pues no me quedó de otra. De verdad que traté la manera de sujetarme, de verdad que traté la manera de ser lo más accesible, pidiéndole al Señor la sabiduría para poderle hablar a estos amigos. Los dejé de frecuentar por alguna razón, por algún tiempo, y cuando los volví a ver, me doy la sorpresa que ahora no van a ningún lado. Que ella sigue yendo al ministerio, pero es intermitente porque dice que llegaron a un acuerdo en la que un domingo sí, un domingo no, para quedarse con el nene, para no confundirlo. Oro por ellos, los bendigo. Y así estamos. Muchas veces estamos en el mismo sentir, pero no hay unidad. Estamos en el mismo sentir, pero no hablamos lo mismo en casa. Y eso no es el reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es donde estamos unidos en un mismo sentir, donde nos animamos los unos por otros. Y número 3, un altar familiar. Acompáñeme en Deuteronomio 6, por favor, del 7 al 9. Y dice así: y les repetirás. ¿A quiénes? A tus vecinos, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la oficina, en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán, como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tener un altar familiar es de vital importancia para poder alcanzar el reino de Dios. Si tú lo estás haciendo, gloria a Dios. Si tu altar familiar está en proceso, ánimo. Y si tú no has logrado por razones indiferentes, por ciertas circunstancias, poder establecer tu altar familiar, este es un buen momento y un buen tiempo para poder iniciar. En el altar familiar se fortalece la unidad de la familia. Se enseña a los hijos a buscar de Dios y a tener después ellos su propio devocional. Se ora juntos por las necesidades de la familia y por los proyectos familiares. Y le cerramos una puerta a la división familiar. Tener un altar familiar tiene muchos más beneficios de estos que colocamos acá, muchísimos más. Darles la oportunidad a ellos, a tus hijos, a los de tu casa. Y aunque a veces nosotros consideremos que no somos los mejores indicados para poder iniciar este altar familiar, eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer, que tú no eres digno de eso, que tu casa y tu familia no son dignos y no se merecen ese tiempo y ese momento. Eso es lo que él quiere hacerte creer. Ese es su trabajo, crear división. Y en lo que tú piensas que si tú eres capaz o no, entonces entra ese
desamoramiento, podríamos decirlo así. Entonces dices tú, no, mejor para qué vamos a orar ahorita si hoy en la mañana por el desayuno no nos pusimos de acuerdo y le terminé diciendo me voy con mi mamá. Y entonces el altar familiar que tenían a las 5 ya no pasó. El altar familiar es una estrategia que está en nosotros como parte de la visión. Porque si nosotros como familia logramos establecer y fortalecer el altar familiar, en tu casa van a pasar cosas extraordinarias. En tu familia van a pasar cosas extraordinarias. Y entonces tú podrás notar algo diferente, porque el reino de Dios también está en tu casa, también está en tu familia. Y si tú quisieras, tienes la idea, no sabes cómo ejecutarlo, habla con un coordinador, habla con nosotros, pregúntanos. ¿Será bueno que el altar familiar lo tengamos a la hora de cenar, por ejemplo? Porque si yo como huevito y el huevito a veces hace mal de noche, cae pesado. Háblanos. Quizás podamos tener algunas ideas que puedan servirte a ti. A mí me funciona de esta manera, pero a ti puede funcionarte de una manera diferente. Conozco una familia que me decía, mira Marvin, yo no trabajo y mi esposo trabaja en la zona 9 y nos llevamos a los nenes al colegio y en el carro tenemos nuestro altar familiar. Durante vamos, oramos los unos por los otros, ponemos la Biblia audible, yo llevo a mi esposo a su trabajo y ahí en ese tiempo tenemos nuestro altar familiar. Y cualquiera de nosotros podría pensar, no, pero es que así creo que no es tampoco, porque debe ser en un lugar donde las luces estén como íntimo. No. El Señor lo que ve es tu intención en tu corazón de querer tener un tiempo con Él. El Señor lo que ve es tu disposición a decirle, Señor, aquí en el medio del tráfico estamos unidos como familia, orando, creciendo juntos. Entonces, lo que le funciona a la familia A no le puede funcionar a la familia B. Pero entonces es tiempo de buscar la estrategia para que funcione en tu casa, en tu familia. Y voy a concluir y le voy a pedir favor a los hermanos de la alabanza que se están por ahí. Y dice, ora por tu familia, establece el reino de Dios en tu casa. No te canses de orar, de interceder y de enseñar con el ejemplo. Busca tiempos de calidad para poder tener tus devocionales. Pídele la sabiduría al Señor para poder guiar a tu familia, pero sobre todas las cosas, vive en el reino de Dios. Aquí voy a terminar contando este testimonio. Esta mañana estar aquí para mí ha sido un proceso. Porque el día de ayer teníamos una actividad con los nenes a las 3 de la tarde que nos habían invitado. Y pasamos a la casa de mi mamá como a las 2:30, más o menos por ahí, por una necesidad que teníamos, porque no íbamos para ahí. Y nos quedamos un tiempo. Cuando llegó una mi tía y me dice, mi hijo, qué bueno que estás aquí. Fíjate que creo que tu abuelita está en agonía. Yo le dije, tía, regresémonos a donde está mi abuelita. Y ya dejé a Lisbeth y a los nenes en la casa de mi mamá y ya no fuimos a la actividad, a la cual me cubrí, pedí una disculpa. Y llegué a la casa de la abuela, donde habían otros familiares. Y en efecto, para nosotros estas cosas son espirituales. En el espíritu, como decía Luis, el espíritu te pone y te guía y te hace sentir. Y en lo espiritual yo sentía algo. Y le dije a los que estaban ahí, este es el tiempo y el momento de ponerse a cuentas con la abuelita y darle gloria y honra al Señor por su vida. Ella tenía 97 años. Y antes, durante mucho, este año en particular, me llamaban y me escribían diciéndome, mira, venía a despedirte de tu abuelita porque ahora sí siento que ya no. Pasó enero y yo llegaba y la abuelita el otro día estaba desayunando tamal, así literal. Me llamaron ahorita en marzo y me dijeron, mira, ahora sí, mijo, de verdad que la abuelita, ahora sí, ahora sí.
Llegamos, oramos por la abuelita. De ahí me mandaban fotos que la abuelita estaba tomando arroz en leche, le daban su chuchito y así. El día de ayer, de parte de mi familia, nadie estaba listo. Todos estaban en sus cosas por hacer de un día normal. Y cuando yo llegué, le dije a mis demás familiares: este es el tiempo y el momento. Porque en el entendimiento que el Señor nos ha dado, en lo espiritual tú sientes y reconoces cuando hay un momento así. Y entonces yo les dije: voy a orar por la abuelita. Y le agarré su mano y le dije: abuelita, hay un lugar especial para usted. Hay un lugar diferente y en paz en donde es el tiempo de estar, abuelita. Reciba al Señor Jesús en su corazón. Y mi abuelita desde hace mucho tiempo había perdido ya no oía, ya no escuchaba, ya no diferenciaba quién era. Y una de mis tías dice: la abuelita está llorando. Y me apretó su mano y dio su último suspiro ahí conmigo. Ayer. He tratado la manera de analizar los momentos, de analizar el tiempo. Y me dice Lisbeth: sentíte privilegiado, que el Señor te llevó al último minuto, al último momento, a presentarle al Señor a tu abuelita. Porque de los 54, 6 miembros familiares, la última persona que podría haber estado ahí era yo. Pero el Señor, que conoce mi corazón y que sabe que clamo por mi familia y que sabe que clamo por los míos, me da la oportunidad de despedirme y de presentarle a Cristo Jesús. Yo por fe creo que su lágrima fue una confirmación. Yo por fe creo que hoy ella está en un lugar descansando, feliz. Y hoy quiero decirte a ti que estás esta mañana con nosotros, que si tú no has recibido al Señor en tu corazón como tu Salvador personal, y tú quieres entregar tu vida a Él y empezar a dar pasos en el reino de Él para ti y para tu familia, yo quiero animarte esta mañana. Y también quiero animar a aquellos que claman por un familiar, que claman por un hijo, que claman por un padre, por una tía, por un familiar, por un ser querido. Y que podamos orar juntos por ese familiar. No dejes que tu generación y los que están contigo se pierdan. Súmate a la visión. Expande el reino de Dios.